Tenemos en línea conectado a Miguel Siciliano, legislador de la provincia de Córdoba, presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba. Miguel, buen día. Mariano Campelone te saluda y todo el equipo de Primera Mañana. Gracias por conectarte. Hola Mariano, a vos, al equipo, a toda la gente que nos está mirando y escuchando, un placer, un gusto. Bien, bueno, una semana compleja, ¿no? Cierre de alianzas para el gobierno, se viene a posterior el cierre de candidaturas, la verdad que complejo. En el medio, el grito federal, este reclamo de Ruta 19 y todo lo que hace, ¿no? A la coyuntura de la política tanto provincial como nacional. Y en esto has sido muy medido vos con respecto a tu expresión a través de X. Uno te sigue y vamos viendo que, bueno, esto de decir, che, el presidente veta algo tan importante, ¿no? Pero es herramienta política de los gobernadores el de decir, bueno, vamos a ver cómo votamos el veto, si lo acompañamos o si volvemos a dar una pulseada. Lo que pasa es que creo que está en discusión algo muy importante para la Argentina que tiene que ver nada más ni nada menos con nuestros jubilados y jubiladas y con las personas que padecen discapacidad. Mira, el propio gobierno anunció que el superávit fiscal que tanto cuida el gobierno y que estamos de acuerdo con cuidar, porque de hecho Córdoba tiene superávit fiscal hace 22 años, es de aproximadamente, según anunció el gobierno, Sí, 3,2-3,3%. Las medidas que vetó el presidente, las leyes que vetó el presidente, que tienen que ver con aumentar las jubilaciones y con declarar la emergencia en discapacidad para darle más fondo a la discapacidad, es del 1,4%. Es decir, no comprometen ni siquiera la mitad del superávit fiscal. Lo que pasa es que me parece que lo que abrimos con esta discusión es una discusión mucho más profunda, mucho más de fondo. Y es superávit fiscal a costa de qué. claro. ¿Para qué querés el superávit fiscal? Porque la verdad es que, mira, administrar el Estado, si no va a tener en cuenta a la gente, es Mm. facilísimo. Digo, si yo agarro un contador cualquiera, recién recibido si querés, y le digo, escúchame, hace que mis cuentas den de manera positiva. Y bueno, agarro y digo, tacho a los jubilados, tacho a los docentes, tacho las rutas nacionales en las provincias, tacho los remedios para discapacidad o los remedios para las personas que tienen SIDA o HIV o cáncer, tacho las universidades del financiamiento. Bueno, lo más probable es que Claro, tenga superávit. desfinanciamos el Estado. Mientras tanto, estos tipos te utilizan 3.000 millones de dólares para mantener un dólar que no supere la banda que le prometió, o sea, esa flotación que le prometió al Fondo Monetario Internacional. O sea, tres Bueno, mil lo que millones pasa a es que futuro han metido en los últimos esta es días. la discusión que tenemos que dar. Lo que pasa es que en este país, hace muchos años ya, si vos decís cosas como las que estoy diciendo, seguramente las estoy diciendo porque soy kirchnerista, porque a eso no han llevado. El que dice algo del gobierno nacional en contra es kirchnerista. Y el que dice algo en contra del kirchnerismo es libertario. No, yo no soy ni libertario ni kirchnerista. Somos el gobierno de Córdoba, que tiene claro que al presidente hay que acompañarlo en todo lo que el presidente lleve adelante y que sea positivo. Pero al presidente hay que parársele de manos cuando tome decisiones que afectan a la Argentina, a la producción y sobre todo a Córdoba. Ese es nuestro límite. Ahora, si vos ves que no se compromete el superávit fiscal, Sí. si ves que podés hacer que los jubilados cobren mejor, si ves que la discapacidad tiene un problema real, que necesita más presupuesto, y no comprometes tu superávit, ¿por qué vetas las leyes? Bueno, creo que esto abre una discusión profunda. Mira, en Córdoba, el gobernador fue a hacer el reclamo a la Corte Suprema. Logró en la Corte Suprema que Sí. Nación sea obligada a reconocer la deuda que tiene para con Córdoba. Cuando consiguió eso, se dio vuelta y llevó a las jubilaciones de 380.000 pesos a 700.000 pesos. Bueno, pero ahí el gobierno nacional dice lo están usando y de alguna manera, y en algún momento hicieron una similitud, ¿no? Decir, che, parecen los Rodríguez Sá cuando mostraban una provincia totalmente diferente a la situación de la República Argentina. Y esto, con lo del aumento de las jubilaciones a nivel provincial, generaron lo mismo, ¿no? La misma sensación. Salió el gobierno a criticar, Yo lo salió escuché a Francos, Franco, sí, mira, yo lo escuché al jefe de gabinete Francos con dos cosas que me llamaron la atención. En primer lugar, dijo, Yarlora paga el aumento de jubilación en Córdoba con sí, fondos nacionales. Bueno, ahí el ministro Franco miente.
No sé si miente por desconocimiento o si miente con malicia, pero miente porque, a ver, si vos me debes a mí dinero, yo voy a la Corte Suprema y te obligo a que me pagues. Bien, Y con ese dinero me compro un par de zapatillas. Las zapatillas me las compré con tu dinero o con el mío. Me lo compré con el mío. claro. Nada más que la corte hizo que me lo pagues, pero era mío. Bueno, lo mismo pasó con la caja de jubilaciones. Yarlora, poniendo lo que hay que poner, fue a la corte y obligó al gobierno nacional a pagar la primera cuota de la deuda. Y con ese dinero que es de Córdoba, que es de Mm, los cordobeses, se dio vuelta y aumentó las jubilaciones en Córdoba. Lo primero que me llama la atención, como te dije, es la mentira de Franco, que no la entiendo. Y lo segundo, ¿a quién le puede caer mal o caer como una ofensa o sentirse agredido si un gobernador como Yarlora, con fondos propios de los cordobeses, porque la plata es de los cordobeses, decide, manteniendo el superávit fiscal de la provincia, aumentar el mínimo a los jubilados y generar un bono de 100.000 pesos? ¿Quién puede sentir esto como una ofensa? Entonces no entiendo por qué ven mal que aumentemos las jubilaciones, ojo, y a 700.000 pesos, que sabemos que tampoco es una jubilación que es... bien. Sí, pero es darle una mano a los jubilados. Yo no entiendo cómo a alguien le puede caer mal esto. Termina siendo plata del sistema. También volvemos a esto, como decías vos, la plata termina siendo de la misma gente. Está la administración del gobierno, pero la plata tiene que volver a la gente, ¿no? Claro, pero además hay otro tema, el concepto de superávit social. Sí. Porque como yo te decía recién, vos podés tener superávit fiscal y sí, sí, se hace que la gente se joda, que la obra pública se pare, que la universidad se desfinancie, que no mandan lo... Y bueno, ahora el desafío de gobernar no es agarrar una planilla de Excel, empezar a eliminar ítems y hacer que las cuentas te den de manera positiva. El desafío de gobernar es administrar bien, porque está claro que para gobernar Ujú. hay que administrar bien. Te repito, Córdoba tiene superávit fiscal hace 22 años. Ahora, gobernar y tener las cuentas en orden con la gente adentro, con la gente dentro del sistema, no haciendo que la gente se caiga del sistema. En Córdoba estamos construyendo 14 universidades públicas provinciales. Estamos haciendo obras de infraestructura. Ustedes en Altagracia ven la continuidad de la Ruta 5, que es una ruta productiva. ¿Y por qué digo que es una ruta productiva? Porque por ahí va el turismo, que es uno de los grandes motores productivos de esa región. O por ahí sacamos nuestra producción. Entonces digo, cuando en Córdoba seguimos haciendo universidades, seguimos haciendo obras de infraestructura, mantenemos el boleto educativo social, cuando en Córdoba le damos el incentivo docente a los docentes que el gobierno nacional le quitó, cuando en Córdoba aumentamos las jubilaciones, cuando en Córdoba continuamos con programas productivos y de regreso al empleo. Pues sí, che, ¿cómo puede Córdoba mantener su superávit, tener las cuentas en orden, pero pensar en la gente? Porque si vos mantenés superávit, tenés tus cuentas en orden, pero solamente apostás a la timba financiera, vas Mm. a tener un país en el que van a ser ricos unos pocos y vas a tener a la mayoría y a la gran masa de los argentinos pobres. Bueno, eso es lo que estamos transitando hoy en día, ¿no? Pero bueno, hay una disruptiva, ¿no? En su momento dijimos, bueno, Milei vino a cambiar las reglas de la política y parece que no, ya en este tiempo, luego de todo este tiempo que lleva al frente del gobierno nacional, decimos no, no vino a cambiar las reglas, porque vemos que esa casta a la cual supuestamente iba a combatir es una casta que está rodeado de esa parte, ¿no? Históricamente. Entonces, bueno, termina siendo el pueblo el que paga el ajuste, sin ninguna duda. Seguimos los argentinos sosteniendo esto que es favorecer a las grandes empresas. O sea, cuando uno piensa en las retenciones al campo, cuando uno piensa el anuncio de días pasados en la rural, decimos, bueno, che, yo voy a pagar, Doña Rosa va a pagar menos el kilo de carne porque tuvo una quita en retenciones. El exportador va a tener sobre el argentino va a dejar algún corte con algún precio. O sea, no, no estamos siendo favorecidos los argentinos en ese punto. A la gente le está pasando mal. Hablamos de que lo básico ronda los 600.000 pesos con respecto a alimentos, una familia tipo. Es una locura lo que está sucediendo, porque estamos hablando del plato de comida, estamos hablando de los comedores, estamos hablando de los comedores infantiles, que antes iban 2.000 personas y ahora están yendo 6.000 personas jubilados. O sea, es muy compleja la situación, pero no se está hablando de esto, ¿no? Tampoco. ¿Sabe qué pasa? Que yo siento que la Argentina tiene que empezar a dar debates serios.
Vos prendés, ayer domingo, por ejemplo, que me gusta a mí a la noche, mientras organizamos el comienzo de semana con mis Sí, hijos y con mi esposa, y que las clases, y que los pool de los chicos, y qué sé sí. yo, mirar programas nacionales de política Claro, vas generalmente, en haciendo. canales nacionales. Sí, Y cuando miro veo al kirchnerismo, que le dice a Milei que habla con los perros, que no sé qué cosa con la hermana, que está loco, que no sé qué, que... Y veo a los libertarios que dicen, o al presidente, los cucas, los mandriles, los no sé cuánto, Lali Depósito, no sé qué. Y digo, che, ¿esa es la discusión de la Argentina? claro, en el medio. Porque digo, esa no es una discusión que le sirva a nadie. Digo, yo creo que la Argentina tiene que empezar a dar discusiones productivas, pero productivas en serio. Digo, que somos la segunda reserva de gas más grande del mundo. Sin embargo, le compramos gas al mundo, no le vendemos gas al mundo. ¿Qué esperamos para terminar el gasoducto? Dotar a toda nuestra industria y a nuestra gente de gas natural y empezar a venderle gas al mundo y no a comprarle. Esa es una discusión productiva. No es ni de derecha ni de izquierda, es productiva. La ley de biocombustibles, para dejar de sacar nuestra cosecha cruda por nuestros puertos y llevarla al mundo, sino que darle valor agregado con inversión privada, con una ley de biocombustibles que le da miles de puestos de trabajo a nuestra gente. Es una discusión productiva. ¿Qué hacer con el litio? Con el litio, con la plata, con el oro. ¿Qué hacer con el petróleo? ¿Qué hacer con la costa pesquera? Son discusiones que yo quiero que la Argentina dé, porque esas discusiones van a hacer que aparezca el empleo genuino, van a hacer que aparezca la riqueza en la Argentina. Por eso, la Liga Federal, formada por gobernadores, formada por dirigentes nacionales, genera una esperanza de que la Argentina empiece a discutir lo que tiene que discutir y no lo que nos entretiene. Yo cuando veo a Yarlora, a Puyaro, a Torres, al gobernador de Jujuy, a dirigentes como Schiaretti, que son de diferentes partidos, pero que los une la misma esencia, que es ser dirigentes y gobernadores de las provincias que producen riqueza. Cuando veo a esos gobernadores y a esos dirigentes juntos, digo, empieza a aparecer en la Argentina la oportunidad de dar la discusión que hay que dar. Porque en el medio te entretienen. En el medio vos prendés Sí, el tele y decís, uy, mirá lo que le dijo la Bullrich a la sí, 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 Villarroel. estamos de Le acuerdo. dijo, claro, dijo traidora, dijo, y la Villarroel le contestó, callate, tira bombas, y sí, eso nos entretiene, pero no nos soluciona los problemas. Entonces No, creo que tenemos la oportunidad los argentinos de salir de la grieta que nos tiene atrapados como tontos, que nos hace discutir cosas que no son importantes, y tenemos la oportunidad de meternos en discusiones que son esenciales, que deben ser las discusiones productivas para que en la Argentina aparezca el empleo, aparezca el trabajo, aparezca la producción, que esa es la manera, ¿no? yo creo ahí, Miguel, que, a ver, vos me hablas de una Argentina productiva y pienso en el 55 cuando nos convertimos en una especie de, bajo un gobierno peronista, en esta revolución industrial, ¿no? Donde el Estado era socio de una Fiat, donde había un porcentaje de la Fiat que era socio del Estado, era capital privado y había una parte que era hasta de las provincias, ¿no? Entonces, bueno, pero todo eso termina rompiéndose con una plaza donde se bombardea la plaza, donde hay muertos. Entonces, toda esa parte productiva que hoy se critica y que históricamente está totalmente deformada para muchos y se critica, es la base productiva de la Argentina, ¿no? Entonces, cuando lo único que vemos de un gobierno nacional es la toma de deuda y hablar de, como decís vos, el superávit fiscal y las tasas de interés y el valor del dólar y no se está invirtiendo tanto en los presupuestos, cuando vemos el CONICET, cuando la gente no entiende, porque además se ha demonizado muchas instituciones en la República Argentina y hay una falta de recuperación de las instituciones, sino que se han desaparecido instituciones, ¿no? Entonces, si bien en algún momento el macrismo te decía el PRO, no, yo hablaba con Laura Machado hace varios años y me decía, no, estamos haciendo recuperación de las instituciones y optimizando los recursos. Bueno, estos tipos vinieron a destruir las instituciones. Entonces, cuando una universidad tiene
tiene que manejarse con un presupuesto 2023, cuando un CONICET está ante una batalla prácticamente cultural y económica, porque cuando pensás en las universidades, pensás en la boleta de la luz, pensemos en una universidad en Villa María o San Francisco, que el presupuesto es la boleta de la luz hoy en día. Cuando tiene un presupuesto anual que es boleta de luz. Punto. Mira, yo estoy convencido que el problema de la Argentina es no poder salir del odio con que los dirigentes se administran. Pero acá tenemos que entender algo. Es mentira. Nos entretienen. Es una manera de hacer política que se inventó en el mundo. No es un invento argentino. Míralo a Trump. Míralo a Bolsonaro en Brasil. Mira Panamá. Son estilos, política de shock, con grandes discursos de odio, donde agrietan mucho la sociedad y ambos polos de la grieta se benefician. Porque acá hay que ser claros, y yo lo digo con todas las letras, ¿eh? Cuando el kirchnerismo lo insulta a Milei, mantiene su caudal de voto duro. Uh-huh. Porque el que no quiere que Milei continúe, el que no le gusta a Milei, dice, bueno, el que más le insulta a Milei es el kirchnerismo, entonces votemos al kirchnerismo. Y el que no quiere el kirchnerismo, cuando cada vez que lo ve a Milei insultando a Cristina y a todos los demás, dice, bueno, a mí no me gusta tanto Milei a lo mejor, pero lo voto para que no vuelva el kirchnerismo. Esta posición política Sí. beneficia tanto a Milei como al kirchnerismo. Y en esas son socios. Lo que pasa es que te entretienen con Sí. esta discusión. Y yo me niego a que esto pase. Yo Ahora, quiero que sí. yo quiero que la Argentina discuta lo que hay que discutir. Y el desafío que tenemos, ahora en octubre que tenemos elecciones, el desafío que tenemos es tratar de decirle a la gente, che, no votes en grieta, vota el partido que quieras, pero vota al que creas que Mm. tiene una propuesta mejor para lo que haces. Si tenés una despensa, si trabajás en una autopartista, si sos remisero, si tenés un restaurante, si sos abogado, si trabajás en CONICET, che, no voté el insulto al que insulta mejor. Votó una versión productiva en cualquier partido, el que te guste, pero trata de demorarte 5 minutos, aunque sea en ver quién crees vos que va a ir al Congreso y en el Congreso va a dar discusiones vinculadas a la gente, al superávit fiscal, pero acompañado de superávit social y a la producción. Creo que esto es clave, ¿no? Ahora, en esto del grito federal hay una estrategia de campaña, ¿no? Esto que estás diciendo vos, sería la opción de decir, che, yo lo voté a Milei porque para mí el kirchnerismo o Massa no era opción, entonces no había, era uno o el otro. Y ahora es desde una estrategia electoral decir, bueno, hay una opción, ¿no? No es ni Milei porque hay mucho cordobés arrepentido, hay mucha gente que dice, yo lo voté porque no me quedaba otra, pero esto no voté, yo no quería esto de la Argentina, no quería esto de Milei, la verdad que me siento engañado o defraudado. Entonces, tampoco votaría, esa persona tampoco votaría el kirchnerismo, ¿no? A un kirchnerismo rígido. Entonces, esta opción sería la que ofrece el Partido Cordobés de alguna manera. Sí, a ver, en primer lugar, no es un frente netamente electoral. Mm, Cuando vos ves quienes componen el grito federal, principalmente están formados por los gobernadores. sí, ¿Qué son los gobernadores en la Argentina? Son los productores de la riqueza argentina porque representan a la gente que produce riqueza. sí, señor. Cuando vos mirás al gobierno nacional, la nación en sí misma no produce ninguna riqueza. Claro, estás hablando Porque de una cuestión federal y no unitaria, ¿no? la nación Sí, administra las riquezas que generan las provincias. Nada más que por el sistema constitucional que tenemos, las provincias coparticipan en el gobierno nacional y la nación administra esos fondos. Ahora, la nación en sí misma no administra riqueza. Entonces, los productores de la riqueza, que son la gente de las provincias representada en sus gobernadores, son los que se han unido a decir, no, para. Nosotros no vamos a bancar más esta discusión semántica de agresiones, de insultos, de grietas. Nosotros vamos a dar discusiones productivas. Entonces, cuando vos mirás esa liga de gobernadores, ahí están los productores agropecuarios representados, los productores de litio, de gas, de servicios, de maquinaria agrícola. Ahí están los productores textiles. Digo, ahí está la producción de la Argentina. Que se han juntado a decir, no, tenemos que defender un programa argentino que tenga la producción como eje y no a la timba financiera, que no tenga el odio como cláusula cultural, sino que tenga el diálogo, y que además, siendo gobernadores y dirigentes de diferentes partidos,
nos animemos a juntarnos priorizando la Argentina. Creo que este es un principio de salida de la Argentina. Porque ahí veo dirigentes como el gobernador Puyaro. El gobernador Puyaro de Santa Fe es un gobernador radical. Yarlora viene a ser unido por Córdoba. Lo tenés a Torres, lo tenés gobernador de Jujuy. Son gobernadores de diferentes partidos. Tenés dirigentes como Schiaretti. Tenés dirigentes como el intendente de Tigre. Sí. Tenés como el dirigente como Stolbizer que viene del socialismo. Digo, son dirigentes y gobernadores de diferentes partidos que entienden que la prioridad no sos vos. En Argentina dando una discusión productiva. Y a mí eso me genera esperanza. Porque se abre una alternativa que no es una punta o la otra de la grieta, que no te hace ir de una banquina a la otra en la Argentina, sino que te dice, che, podés ir por una ruta y no por la banquina, una ruta que tenga lógica, que no tenga agresión, que no tenga insulto, que no vaya en la Argentina banquineando siempre, que puedas pensar en políticas de Estado, ir para adelante. Y creo que esta alternativa del grito federal, de la representación federal del interior productivo de la Argentina, es la manera en que la Argentina puede salir adelante de una vez por todas. Ahora, en esto que marcas vos, ¿no crees que cómo le haces comprender al cordobés que dice yo voto a este gobierno cordobés donde me dice vamos a defender Córdoba, que fue parte del legado de Schiaretti y que mantiene como eje la dinámica en Córdoba, defender Córdoba, esa Córdoba productiva y rica, y después, de alguna manera, la labor parlamentaria lleva a acompañar ciertas situaciones del gobierno nacional. Pero eso es una cuestión de estrategia, ¿no? De gobierno y de herramienta para poder tener una discusión sana con el gobierno nacional. Ahora, al votante que quiere ir al choque, ¿cómo le haces comprender que hay una cuestión lógica en la labor parlamentaria? No, a nosotros no nos van a encontrar nunca especulando con eso. Yo lo digo siempre, mira, la primera versión de la ley bases, Uh-huh. nosotros la votamos en contra. Uh-huh. Por varios motivos, pero principalmente porque había un artículo de esa versión de la ley base que grababa con un nuevo impuesto, que Sí, era del 15% a todos los bienes agroexportables. sí, señor. Eso a Córdoba la destruía. Y nuestros diputados se pararon con el gobernador en la cabeza y le dijeron al presidente, esa ley base no te la vamos a votar, ni locos, porque destruye las pymes y la producción local. Ahí nos dijeron kirchneristas, cucas, cualquier cosa. Bien, nos escuchó el gobierno y sacó varias cosas, pero entre ellas sacó este nuevo impuesto del 15%. Y allá aprobamos la segunda versión de la ley base, porque el gobierno no, nos escuchó. Bueno, cuando aprobamos la segunda versión de la ley bases, nos dijeron que la aprobáramos porque éramos libertarios. Entonces, claro, la aprobaron por libertarios Claro. y por... No, no. Ni cuando la votamos en contra éramos kirchneristas, ni cuando la aprobamos éramos libertarios. Somos el gobierno de Córdoba que va a acompañar al presidente y lo vamos a seguir acompañando en todas las medidas que creamos que hizo bien. Y le vamos a decir que no, le vamos a explicar por qué no y le vamos a hacer una propuesta alternativa cada vez que veamos que una medida que quiere tomar es mala. A ver, para ponerlo en términos concretos, el presidente Milei bajó la inflación y nosotros reconocemos que bajar la inflación en la Argentina fue muy positivo, porque la inflación es uno de los principales flagelos, sobre todo de las clases que menos tienen. Sí, señor. ¿Que reconocer que el presidente bajó la inflación me transforma en libertario? No. Ahora, tengo que decir algo. ¿A costa de qué bajó la inflación? No hay plan productivo, eliminó el consumo, con eso empieza a crecer de manera abrupta el desempleo, se rompe la balanza No, no, comercial y hablemos esto de hace que salud, hablemos de alguien que transita una y eso enfermedad, un hace que las cáncer. importaciones Bueno, empiecen a destruir la industria nacional. claro. Entonces digo, che, decir esto me transforma en kirchnerista. No, ni reconocer algo bueno del gobierno me transforma en libertario, Uh-huh. ni hacer una crítica al gobierno me transforma en kirchnerista. Entonces, cuando vos me preguntas respecto a las medidas que tomamos pensando en el electorado, nosotros somos esto y siempre fuimos esto. Somos personas, yo llamo de sentido común, de lógica de sentido común. Cuando algo está bien, lo vamos a acompañar. Y cuando algo entendamos que está mal, le vamos a decir al presidente, esto no se lo vamos a acompañar, pero tome, esta es la propuesta que le hacemos. Porque nosotros no estamos para que el presidente fracase, porque no hay Córdoba posible en una Argentina que fracasa. Ahora,
Nosotros no podemos aplaudirle todo al presidente, decirle a todo que sí, porque si en el decir que sí o en el aplaudirle todo al presidente vemos que se rompen el bienestar de nuestra gente, de nuestros jubilados, de la universidad, de la industria, de la infraestructura, ¿cómo va a acompañar eso? Entonces creo que hay que volver al sentido común, a la lógica, salir del insulto, del grito. Basta, porque en eso se benefician los libertarios y los kirchneristas. Y eso no le sirve a la Argentina. Del odio, de la discusión, del insulto, no nace nada bueno. Nada bueno nace del odio, del insulto, de la grieta. El desafío de los dirigentes, aún de los que piensan distinto, es sentarse en la misma mesa a ver cómo hacemos para que la Argentina salga adelante, a ver cómo hacemos para que siendo un país rico, porque somos un país rico, che, tenemos petróleo, gas, tenemos hectáreas cultivables, tenemos litio, tenemos plata, oro, costa pesquera. ¿Por qué los argentinos somos pobres si la Argentina es rica? ¿Es culpa de Milei? No, Milei hoy es responsable porque hace 2 años que es presidente, pero es culpa de muchos presidentes que vienen antecediendo a Milei. Bueno, basta de encontrar culpables. Empecemos a ver cómo hacemos para que la Argentina, que es uno de los territorios más ricos del mundo, tenga argentinos dentro del sistema y no fuera. Miguel, sos parte de los nombres que danzan a las próximas candidaturas, ¿no? De cara a octubre, ¿dispuesto a aceptar una posible candidatura como diputado? Mira, no está definido quiénes vamos a ser los hombres y mujeres Ujú. que integremos esa lista. Yo la verdad es que, como siempre digo, no es parte de mi plan personal, no, porque creo que no son momentos de pensar lo que vos querés hacer. Siento que tenemos un desafío muy grande, que es gobernar Córdoba en este contexto que es difícil. Por lo tanto, las apetencias que uno tenga, Ujú. y bueno, son las menos importantes. Yo soy parte de un equipo Bien. que conduce el gobernador de Ayora, que lo tiene al gringo Schiaretti, a Juan Schiaretti, como el que lleva este modelo cordobés a la Argentina, Sí. y que si me toca, por supuesto, si me toca el honor de representar a los cordobeses, a mi partido, Hacemos Unidos por Córdoba, lo voy a hacer como hago siempre lo que me toca hacer en política, que es entendiendo que el lugar donde la gente te pone te transforma en un empleado de la gente. Ujú. Porque hay algunos que creen cuando ocupan un cargo y se transforman de golpe en importantes, ¿viste? Entonces, hablar con ellos es casi imposible. Claro. No. Cuando a tu sueldo te lo pagan los vecinos, Ujú. tenés que entender que sos un servidor público. ¿No crees? Bueno, trata. Sí, ¿Cómo? perdón. ¿No crees, Miguel, que esta posibilidad de diputados podría ser la posibilidad y un recorrido prácticamente como hizo Martín Zarzora, que termina en una intendencia en Córdoba Capital? No, ni se me ocurre pensar en No eso lo, hoy. No. es mucho No pienso en proyectar a eso, futuro. porque de verdad creo que hay cosas muchas más cercanas, muchas más urgentes que la Argentina tiene que resolver a yo andar pensando en una candidatura personal. No, ni se me ocurre pensar en eso hoy. Bien. No, no sería ilógico, ¿no? Desde la carrera y la trayectoria política que vos llevas adelante. Además, este peronismo, y vos sos un peronista de paladar negro, o sea, hay una trayectoria muy respetada, digamos, de Miguel Siciliano. Entonces también hay una posibilidad de seguir avanzando en el tablero político de Córdoba, ¿no? Agradezco tu concepto y te lo agradezco mucho, pero hoy no es parte de mi día a día. Digo, creo que cuando vos ves lo que está pasando con la discapacidad, con los Mm, jubilados, con la faz productiva, con la balanza comercial, digo, creo que tenemos que dejar de lado nuestros intereses personales, que son válidos. Está bien que la gente claro. tenga aspiraciones, son válidos, pero creo que hoy hay que priorizar cómo la Argentina sale de este modelo de timba financiera, de especulación financiera, de desempleo, Bien, y nos metemos en el camino de la producción y del bien. trabajo. Creo que esa debe ser la prioridad. La última y la más polémica, la de Córdoba Capital, las multas, 60, ¿cómo hacemos? Porque me tocó ayer ir a Córdoba y de la rotonda de la Católica a llegar a Boulevard San Juan 35 minutos, o sea, o es poco o cómo hacemos a que esto es recaudatorio, es realmente, porque nadie explicó por qué aplicar la normativa, ¿no? O sea, están los carteles, pero termina siendo algo que es un incordio, ¿no? Hacemos rutas para agilizar para el turismo y después nos trabamos en el ingreso a Córdoba. Es complejo, ¿eh? Mira, yo lo comparo mucho con lo que pasó en su momento con Caminera. Sí, Córdoba hoy es la provincia con menos mm, accidentología vial del país. sí, Y recuerdo que cuando nosotros cuando José Manuel en aquel momento implementó sí, la caminera,
para todos era un enorme problema, Sí, porque todos puteamos planteaban, 10 che, veces. la Sí. caminera, que te... Bueno, Nosotros eso lo hacemos mucha transformó. ruta, qué sé yo. Yo vivía en Valle de Anizacate y todo el día estaba sobre Ruta 5. Tengo 300 multas, la luz, el cinturón, hasta que te Bueno, acostumbras, estamos de fíjate que hoy acuerdo. ya nadie cuestiona la caminera. Nadie. El Hoy todos turista. entienden que la Sí, caminera nos permitió salvar vidas. sí. Bueno, yo creo que son procesos que al principio generan estos Extintor, sí. inconvenientes y el enojo, pero bueno, hay que darles tiempo para ver Bancás cómo a caminan. Pasarini con los 60 kilómetros por hora. Hay que darles tiempo para ver cómo caminan y para ver cómo la sociedad se adapta. Y quizás hay cosas que por ahí tenés que corregir, porque cuando vos gobernás, no siempre haces todo bien. Entonces hay veces Bien. que implementas medidas que por ahí las vas retocando, que vas viendo en el camino cómo van funcionando. Ahora, siempre tienen que ver con tratar de que la seguridad vial, que es una de las graves pandemias que tenemos en el Ujú, presente, sí. las muertes producidas por No, accidentes de vemos lo de tránsito. Ruta De hecho, 19, claro. Argentina es de los países que más muertos tienen en Ujú, accidentes de tránsito del mundo. mm. Bueno, creo que tomar medidas en este sentido siempre es positivo. Sí, sí, queda, o sea, desde lo correcto yo decía, bueno, ¿cómo hacemos este planteo después de ver la tragedia de Ruta 19, los índices de accidentes? Pero bueno, también hay una realidad, ¿no? O sea, es como que hay, está esto de decir, hay una agilidad, pero bueno, ¿cómo lo manejamos? Y es como decís vos, también nos acostumbramos, nos adaptamos a la caminera, nos adaptamos al uso del cinturón, de las luces encendidas, de poner en condiciones el vehículo, que las lucecitas En estén bien. definitiva, nos Nos adaptamos ayudó, a sí, circular en en condiciones de condiciones. circulación. Sí, y salió de la ruta el desastre que decíamos, che, esto no puede estar en la ruta porque va a matar a alguien, estamos de acuerdo. Y lo Pues de... es que yo a veces hablo con mis amigos o Sí. con mi esposa. Digo, ¿te acordás cómo viajábamos antes? Mm. Digo, mira, hay una imagen que yo recuerdo de ver niños Luneta del auto. en la Yo luneta. soy el quinto de 7, viajaba en la luneta del Dodge Recordá, Coronado. digo, íbamos, bueno, Claro, yo claro. en mi casa paterna éramos dos hermanos, Claro. pero nos encantaba y nos peleábamos para ver quién iba durmiendo en la luneta, como que nos gustaba Nos ir ahí. encantaba, sí, señor. Bueno, esto que antes era normal, Sí. bueno, no es que porque era aceptado y normal estaba bien. Entonces, yo creo que hay normas que muchas veces cuando vos las implementás molestan, generan ruido, enfadan, pero con los años terminás comprendiendo de que aquello era una locura. Ujú. Lo mismo pasó con el cigarrillo. Vos Sí, ibas a un sí, estamos vivos de restaurante, milagros técnicamente. Vos Sobrevivimos vas a un increíblemente a la restaurante en su estadística. momento y estaba con tu esposa embarazada y en la mesa del lado alguien te terminaba de comer y Sí, mientras vos estabas comiendo prendía un sí, cigarrillo. señor. Eso era común, normal. Sí. La ley te hizo, hoy anda a prender un cigarrillo en un restaurante, te tiran con un sifón de No, soda. no. Bueno, creo que muchas veces, Sí, otras señor. no, ¿eh? No siempre pasa, pero Bien. creo que muchas veces las leyes tienden a cambiar conductas sociales para bien. Bueno, veremos si esto en Córdoba Capital nos permite mejorar condiciones de transabilidad en el tránsito. Veremos en hora pico lo que sucede hoy, mañana y cómo lo toma el cordobés. Miguel, agradecido por este tiempo dispensado. La verdad El que agradecido soy yo, que Dios los bendiga se nos mucho. fue el Saludos a tiempo. toda Altagracia y como siempre digo, que la Virgencita de Altagracia, la Virgencita de Lourdes nos bendiga a todos. Gracias. Excelente semana. Un abrazo. Bueno, ahí está la palabra de Miguel Siciliano, legislador de la provincia de Córdoba, presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba. Y bueno, ¿no? De cara a esta discusión con Nación y los recursos de Córdoba, sí las jubilaciones, sí la Ruta 19, bueno, y el veto, ¿no? Esto que decimos, este gobierno nacional que no está favoreciendo a los que más la están sufriendo, ¿no? A los que esto de defender el superávit fiscal por una cuestión de imagen y de sostenibilidad de un